Y yo creo que Claudia Sheinbaum ha retomado al pie de la letra, primero, la doctrina Monroe y segundo, el hecho de que no tenemos que tener una relación de sumisión e ir marcando, incluso hasta con el sarcasmo que caracteriza a Donald Trump, lo hemos visto con la presidenta. El decir así mucho Golfo de América, pero vamos a hablar de la América mexicana, vamos a hablar, ¿no?, de quién es realmente ese territorio. Y yo creo que hemos visto que hay presidenta, ¿no?, que ha sido bastante firme, como lo fue, sobre todo en los últimos años de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador. 3, 2. Mientras unos construyen muros, otros y otras los derribamos. Bienvenidos a Sin Muros, un programa que explora la relación bilateral México-Estados Unidos desde las noticias, el análisis y la cultura. Presentando desde México, Alina Duarte. Alina, ¿cómo estás? Bien, feliz de arrancar este año sin muros. Excelente, bienvenida. Y al otro lado de la mesa, José Luis Ganado Ceja. ¿Cómo estás, José Luis? Muy feliz porque vamos a construir unos puentes. Eso vamos a hacer. En nuestra cápsula cultural, Melissa Jaramillo. Y desde Nueva York, Jesús García. Y yo soy Kurt Hagbarth. Esta semana, ¿cómo pinta este nuevo capítulo de la relación bilateral en la época de Sheinbaum y ahora de Trump? Y para arrancar, debes saber que... Durante su campaña en 2024, Trump anunció cuáles serían sus políticas al regresar a la Casa Blanca este 2025. Continuar con la construcción del muro fronterizo, deportar a la mayor cantidad de migrantes en la historia de Estados Unidos. Amenazó con que se va a desatar el infierno en el Medio Oriente si los rehenes en manos de Hamás no son entregados. Es decir, continuará con su apoyo a Israel con respecto al genocidio en Palestina. Y dijo no descartar el uso de la fuerza militar para recuperar el Canal de Panamá. También declaró que pondría fin a la guerra en Ucrania sin entrar en detalles de cómo lo haría. Además, sugirió la anexión de Canadá como el Estado 51 de Estados Unidos. Con respecto a México, aseguró que clasificaría a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas transnacionales y así justificar el uso del ejército gringo para combatirlos, sin el consentimiento del gobierno de México. Es decir, acciones militares unilaterales que serían una violación de la soberanía mexicana. En la relación entre México y Estados Unidos, dos temas serán predominantes: la lucha contra el narcotráfico y la frontera. El presidente estadounidense Donald Trump ha seleccionado a Tom Homan, antiguo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, como su zar de la frontera. Él será la persona encargada de cumplir con las promesas de Trump de deportar a la mayor cantidad de migrantes en la historia de Estados Unidos y de controlar, según ellos, la frontera. Homan es conocido por sus posturas intransigentes. A finales de 2024, en una entrevista con el programa estadounidense 60 Minutos, dijo que para no separar a las familias con integrantes indocumentados, será necesario deportar a toda la familia, incluyendo los hijos que cuentan con ciudadanía norteamericana. En diciembre de 2023, dijo que despierta todos los días enfurecido por lo que el gobierno de Biden ha hecho en la frontera. Él asegura que las políticas del gobierno demócrata han afectado la seguridad nacional y que la crisis del fentanilo se debe a estas políticas fronterizas. Homan, un ex policía, sostiene que la seguridad fronteriza y por lo tanto la seguridad nacional solo podrá lograrse mediante una aplicación estricta y contundente de la ley. En su análisis, lo que motiva a los migrantes a llegar a Estados Unidos a pedir asilo no es el hecho de que estén huyendo de algún peligro o porque buscan cambiar sus condiciones de vida, sino porque son víctimas de traficantes de personas. Al parecer, para Homan, la única solución es una mano dura. Pues vaya fichita que es Tom Homan, pero si de fichitas hablamos, tenemos que empezar por la ficha mayor que es
Donald Trump. ¿Y quién es Donald Trump? Bueno, pues se trata de un magnate nacido en Queens, Nueva York, en 1946. Es hijo de Fred Trump, un importante empresario de la industria inmobiliaria, principalmente dedicado a la construcción y administración de viviendas, negocio que tomó en sus manos Donald Trump en la década de los 70 para construir hoteles, rascacielos de lujo y casinos que varias veces llevó a la quiebra. Trump también fue catapultado en la escena pública al protagonizar el programa televisivo El Aprendiz, lo que lo situaría en la escena pública como un empresario, figura pública y facilitaría su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2015. En noviembre de 2016 logró derrotar a la demócrata Hillary Clinton y convertirse en el 45º presidente de Estados Unidos. Durante su mandato, de 2017 a 2020, Trump se caracterizó por retirarse de acuerdos internacionales y con ello Estados Unidos salió de acuerdos como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Acuerdo nuclear con Irán y del Tratado sobre Comercio de Armas de la ONU. A la par, Trump estableció una guerra comercial con China, trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén asegurando que se trataba de la capital de Israel, aprobó sanciones a Rusia mientras reforzó la presencia militar de Estados Unidos en Europa. También implementó sanciones económicas sobre Venezuela y apoyó a la derecha golpista encabezada en su momento por Juan Guaidó. Todo esto mientras recortaba impuestos a los más acaudalados de su país. En política migratoria, Trump separó a familias migrantes, fortaleció la construcción de un muro fronterizo que en muchas ocasiones fue detenida por múltiples jueces y continuó con la política de deportación de Barack Obama. En búsqueda de su reelección fue vencido por el demócrata Joe Biden en 2020, pero nunca reconoció su derrota. Promovió en cambio teorías de fraude electoral masivo que llevó a que sus seguidores irrumpieran un 6 de enero el Capitolio estadounidense, lo que provocó un segundo juicio político contra Donald Trump por incitar a la insurrección. No obstante, no se trata del único caso legal en su contra. El magnate también ha enfrentado investigaciones fiscales y cargos que van desde falsificación de registros hasta conspiración y declaraciones falsas. Hoy Trump, controversial como siempre, ha regresado a la Casa Blanca. Toda una fichita, como dices, ¿no? Pero no se trata de Trump aislado, sino Trump y Homan en mancuerna. Deportaciones y drogas, declaraciones de terrorismo y hasta incursiones militares. Pero vaya, ¿cuánto de lo que promete el viejo y nuevo mandatario estadounidense realmente puede concretarse? Les pregunto a ustedes. Híjole, pues bueno, yo empezaría como retomando un poco lo que ha puesto sobre la mesa ya José Luis, que es, ya tenemos un antecedente muy claro, ¿no? Que es ese primer mandato del 17 al 21, en el cual un poco la política exterior, que es bastante de lo que hemos estado ya poniendo sobre la mesa en estas primeras fichas, ya se esbozó, ¿no? Una política migratoria del muros y deportaciones que no empezó Donald Trump. También hay que señalarlo, que no se nos olvide, ¿no? Que el deportador Barack en jefe es justamente Barack Obama. Vemos una política ya muy establecida con el caso de Venezuela, de Cuba, los gobiernos progresistas, y no solamente es el primer mandato, sino que también ya tenemos estos antecedentes de todas estas semanas donde de plano se desdibujó Joe Biden y apareció ya Trump, ¿no? Ya nadie está hablando, nadie habló las últimas semanas de Biden y amenazando con el tema de México, el tema de adjudicarse Groenlandia, ¿no? De que nos la vendan, en el caso del canal de Panamá. Entonces yo creo que hay mucho que vocifera ese Donald Trump acostumbrado a hacer negocios como el empresario que es, pero también antecedentes hay bastantitos. Y bueno, mucho se habla de que en este segundo mandato ya no es el mismo partido republicano, que ahora está como que mucho más alineado a las políticas de Trump. Pero yo creo que algo que hay que señalar también es que el mundo no es igual. El mundo ha cambiado también. Ya no es la misma configuración, equilibrio que había anteriormente. Y yo creo que ese puede afectar mucho lo que realmente va a poder lograr Donald Trump, ¿no? Yo creo que el mundo ha cambiado, especialmente con el genocidio contra el pueblo palestino, pues nos damos cuenta que muchas de las reglas que supuestamente existen realmente no existen, no se pueden ejercer realmente. Entonces, es una situación bastante difícil de decir qué es lo que realmente pudiera pasar. Sí, yo quiero retomar un poco de lo que estabas hablando ahí, porque el mundo claramente es otro, ¿no? Para Trump 2 que para Trump 1. Es un mundo mucho más multipolar,
¿no? Donde pues el dólar ya no es la divisa ahí fuerte como antes, donde hemos visto el auge de China, y donde Estados Unidos ya está pues atascado en su guerra proxy en Ucrania, que no va muy bien para su proxy, pues obviamente pues el genocidio espantoso en Gaza, ¿no? Entonces la reputación de Estados Unidos en el mundo no estaba bien en 2017, pero peor ahora, ¿no? Peor ahora, ¿no? Pues dejando lo que quedaba de derecho internacional, pues casi, ¿no? En pedazos ahí, ¿no? Y también hay que recordar otro punto muy importante, ¿no? El reloj nuclear está a 90 segundos a medianoche, ¿no? En 1992, cuando Clinton entró en el poder, estaba como a 17 minutos a medianoche. Pero ahora estamos mucho más cerca a algo que podría llegar a ser muy cataclísmico. Y esto obviamente pues acota el margen de maniobra de Estados Unidos. Todas esas cosas que quiere hacer Trump, Groenlandia, Panamá, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber frenos ahí en el mundo que no había antes, ¿no? Vemos, dirían por ahí. Bueno, en realidad, esto que dicen, ¿no? La reconfiguración del mundo, primero, también esto nos permite desmitificar realmente quién es Estados Unidos, ¿no? O sea, ya no es el Estados Unidos de Hollywood, ¿no? De hace unos 20 años, ni siquiera el de hace una década. No es el mismo mundo al que se enfrenta Donald Trump, estoy de acuerdo, pero también hay que recordar, Estados Unidos ya venía también en una decadencia económica, financiera, desde la crisis del 2018, en donde empezó a reconfigurar también la forma en la cual interviene y concibe a ese mundo. Ha priorizado la militarización del mundo ante la incapacidad ya de presionarlos directamente económica y financieramente ante esta recomposición y ante la configuración de organizaciones como los BRICS, ¿no? Que originalmente era Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica, y que ahora vemos que países incluso como Cuba también están formando parte de esto. Es decir, el mundo ya no es lo que era hace 200 años con la doctrina Monroe. Y ante ese Estados Unidos, Trump llega vociferando. En esta primera pregunta que lanzas de qué tanto es posible o no, tiene que ver también con eso, con que muchos compañeros hablan hoy de este hiperimperialismo, ¿no? En donde es esta bestia que está herida y que sale y rasguña y en el desespero está endeudada, tiene una deuda billonaria, ¿no? Como se dice, es de miles de millones de dólares. Es un país donde decenas de miles de personas mueren al año por el consumo de opiáceos, un país donde hay cientos de tiroteos masivos también, hay más armas que los propios estadounidenses. Habla de que hay más de 400 millones de armas en un país que no llega a esa cifra de habitantes. Entonces también creo que es un buen momento para desmitificar realmente quién es Estados Unidos, y hoy además estamos en un país muy privilegiado en esa correlación de fuerzas que ya ahondaremos en ello, que es México. Estados Unidos ya no puede venir a decir las cosas se hacen así, ¿no? Porque yo digo, ya hay otro mundo que no termina de morir, ese otro mundo, como dicen los clásicos, ¿no? Y el otro no termina de nacer, pero estamos ahí en ese nacimiento funeral de lo que se conocía como Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas cosas que puede hacer de manera unilateral. Y yo sí creo que hay un peligro de que pudiera agredir a México. Y él ha hablado de tal vez naves no autorizadas volando, entrando al espacio de México para bombardear supuestamente los laboratorios, ¿no? Los famosos laboratorios que vimos en una nota mal redactada, mal hecha, irresponsable del New York Times, ¿no? Pero esas cosas pasan porque saben quién va a entrar y él se interesa de notas como si para justificar sus acciones. Pero puede ir aún más allá de eso. También ha hablado de poner tropas dentro de México. Claro. Y quiero enfatizar, sin el consentimiento, eso no se puede permitir. Y eso me lleva a un segundo punto que quisiera hacer aquí, que pues también va a haber resistencia. O sea, sí, tiene mucho poder político, tiene el control del Congreso, tiene la Corte Suprema de su lado, pero también hay un pueblo en Estados Unidos que va a resistir sus políticas como lo hizo en su primer mandato, y por supuesto aquí en México también va a haber un pueblo movilizado, organizado, que no va a permitir este tipo de atropello, esta violación de nuestra soberanía. La soberanía es la protección de nuestro camino como mexicanos, de nuestros intereses como país y pues por supuesto también los derechos humanos que nosotros defendemos como país. Además, ¿no? Sumando, ¿no? a todo eso, las promesas de Trump van a pegar duro a su propia base. Claro. ¿No? Es decir, si él promete aranceles,
Los aranceles van a subir los costos de fruta, de verdura, de tantas cosas, de importación desde México, ¿no? De maquinaria y otras cosas, ¿no? Obviamente la industria automotriz está muy entrelazada a los dos lados, ¿no? Entonces, pues los aranceles van a pegar duro a sus propios votantes y luego, si él promete deportaciones masivas, pues ¿quiénes van a reemplazar a esas personas? ¿No? Van a tener que pagarles, ¿qué? ¿Salarios de Estados Unidos? Más inflación, ¿no? Y es curioso que incluso Tom Homan, que se supone que es tan duro contra los migrantes. Tom Homan es del estado de Nueva York, es una zona con muchas granjas donde producen pues leche y cosas ahí. Y ahí Homan ha dicho, bueno, esos migrantes no. Ahí ellos no los vamos a deportar. Luego sale Elon Musk y dice, no, bueno, los que están en tecnología, ellos se van a quedar también, ¿no? Con esas visas H1B, ¿no? Entonces ahora de repente este gran discurso de deportaciones empieza a encontrar desde la propia derecha en Estados Unidos excepciones, ¿no? Es por eso digo que hay que no dejarnos ir con Trump y su labia ahí, pero ver que hay debilidades detrás de eso, ¿no? Va a ser un gabinete bastante débil en el sentido de que muchos de los que van a conformar el gabinete de Trump no tienen experiencia en su cartera. El secretario de Defensa, Exet, ¿no? Rubio, secretario de Estado, no tiene ninguna experiencia en la diplomacia. Ahí podemos seguir uno por uno, ¿no? Ahí tenemos también el asunto de que el gobierno de Trump promete ser muy variopinto. Es decir, hay los que quieren atacar a Rusia. Hay los que dicen, no, mejor tenemos que no atacar a Rusia para atacar a China, ¿no? Dentro de 2 años, ¿no? Para 2027 quieren estar en guerra en el Pacífico. Y unas cuantas voces ahí que dicen que, bueno, tenemos que parar esta locura de estar arrancando guerras para todo el mundo. Pero eso obviamente va a ser una minoría en el nuevo gobierno. Entonces va a haber divisiones internas dentro del gobierno de Trump desde el primer día, ¿eh? Bueno, pero que Trump también se caracteriza por muchas divisiones, que sí ha primado lo que él busca, intenta, incluso sin escuchar a ese gabinete, ¿no? Sí. Incluso también ahí Marco Rubio ya jugaba un rol fundamental dentro de la política exterior en el primer mandato de Trump y era el que estaba presionando para asfixiar a Cuba y a Venezuela y al final Trump era como que te escucho, pero no te escucho y al final la última palabra la tengo yo. Eso no quita que yo sí creo que va a haber una política de asfixia, ¿no? A estos países directamente. Marco Rubio es, si no es que el principal, diría yo, o de los 3 principales personajes en Estados Unidos que han encabezado esta política de asfixia en contra de Cuba. Bueno, encabezó todo tipo de declaraciones y respaldo a Juan Guaidó en 2019 en este intento de golpe a Nicolás Maduro. Y ahí va a haber piezas claves, pero yo vuelvo a insistir que estamos viendo también otras tantas que no necesariamente tiene bajo control la relación con otros países que ante el momento en el que se está viviendo se están organizando directamente en otros espacios. Y me da muchísima risa estas declaraciones de Marco Rubio hace unos meses que decía cómo se atreven a organizarse por fuera de la economía dolarizada y ahora con qué lo vamos a presionar, ¿no? Yo como Marco Rubio, exactamente de eso se trata, el que no se puedan aplicar estas medidas unilaterales, económicas, financieras, que ha sido una de sus últimas armas, dado que en esta evolución que lo vimos en México y lo estamos viendo directamente, han evolucionado sus formas de injerencia. Ya no solamente son los golpes de Estado militares, es el uso faccioso de los poderes judiciales en alianza con las oligarquías nacionales. Claro. Y la otra, los medios de comunicación, que el episodio que acabamos de tener en México con el Times, el famosísimo New York Times, que pues eso, ¿no? Se aventó, se agarró un kit Mi Alegría y entonces levantó su propio laboratorio y dijo aquí, le puso salsa Valentina como para un poco, ¿no? Decir si es en México. Es tremendo y el narcoturismo, turismo mediático. Ahí, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Y recordar, yo cerraría diciendo eso, ¿no? Que no hay que olvidarnos de todas estas piezas que utiliza Estados Unidos, los medios, los jueces, obviamente los vendepatrias y entreguistas locales que siempre levantan la mano, ¿no? Eso aquí los panistas los hemos visto una y otra vez levantar la mano diciendo aquí estamos, pero los medios de comunicación están dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias.
como el New York Times en la invasión de Irak, en donde ustedes recordarán el papelón que hizo justificando una invasión a diestra y siniestra, y después con una editorial de la noche a la mañana dijo, ay, pues perdón, ¿no? Creíamos que era cierto, no contábamos con la información suficiente, pero pues ya, muchos perdones, muchas disculpas, y cerramos, ¿no?, el episodio y le damos vuelta a la página. Y bueno, hablando de América Latina, yo creo que hay algo que también hay que tomar en cuenta. ¿Cuándo fue el momento donde se pudiera decir que hubo la mayor unidad de los países, los pueblos de América? Fue cuando estaba George W. Bush en el poder, porque Bush era esa cara asquerosa del imperialismo norteamericano. Y vimos una ola de gobiernos progresistas, de izquierda, como quieras llamarlos, que llegaron a realmente enfrentar al imperio y tuvieron que replegarse, ¿no? Ya no pudieron aplicar el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Entonces yo creo que también hay algo ahí que creo que muchos no están no están señalando de manera correcta, porque Trump puede hacernos el favor de unir a América Latina como una vez lo fue. Y eso también pudiera ser muy bueno, no solo para México, sino para el mundo, para dar el ejemplo que sí es posible resistir ese imperialismo y lo que intenta hacer, sea conquistas de territorio o en la aplicación del lawfare, derrocar gobiernos. Aquí tenemos una situación donde los pueblos van a resistir. Es claro que Trump va a suscitar una reacción, ¿no? Lo puse justo en mi cuenta de Twitter hoy, un poco la analogía que, pues, en la última etapa del imperio tenemos como las estrellas, ¿no?, en su última etapa de vida, ¿no? Se expandan antes de colapsarse, ¿no? Es decir, toda esta idea de que vamos a ir contra Groenlandia, Canadá, el canal de Panamá, ¿no? Está por todas partes. Hay una gran posibilidad de que, pues, Trump, que obviamente no es un estadista, no es una persona que va a ir pensando, estudiando ahí, va a dispersarse en tantas cosas, ¿no?, que va a haber, obviamente, una oportunidad para México y América Latina de, como bien dice, unirse contra esta amenaza, ¿no?, como en los momentos de la primera ola de la marea, ¿no?, rosa en América del Sur, y realmente ver una segunda, ¿no?, una segunda ola de eso, pues reforzando organizaciones como CELAC, ¿no?, otras maneras de realmente hacer colaboración frente a una amenaza que parece desbordada y parece así, pero realmente creo que vamos a hablar más en la segunda sección también. Hay maneras de que México puede encontrar oportunidades de defenderse contra todo eso, ¿no? Bueno, vamos a tomar una pausa e ir con nuestro corresponsal en Nueva York, Jesús García, alias el Chilango Yorker. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se puede tener una buena relación con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto la coordinación que hubo entre el republicano y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si bien la relación bilateral depende en gran medida de la Casa Blanca, hay posibilidades de que la coordinación sea positiva. Hay otros actores en la política estadounidense que tienen influencia en la opinión pública y en el gobierno que pueden reorientar y hasta cierto punto complicar la relación binacional en asuntos migratorios, crimen organizado y acuerdos comerciales. Trump tiene sus aliados y esos aliados tienen sus propias agendas, ya sea en el Congreso o dentro del mismo gobierno. Hay otros temas que pueden ser complicados para México, como su plan contra el tráfico de armas, que podría dificultarse con una decisión que deberá tomar la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores y en medio de un gobierno republicano defensor de las armas. Los principales protagonistas de la relación bilateral serán el próximo secretario de Estado Marco Rubio, el embajador nominado por Trump en México Ronald Johnson, el zar de la frontera Tom Homan, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, algunos de los cuales incluso apoyan acciones militares en México contra cárteles. Los retos para la presidenta Sheinbaum y su equipo, como el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, serán desde el primer minuto del gobierno de Trump. Pero el tipo de respuesta del equipo mexicano y sus acciones en seguridad e inmigración principalmente serán determinantes para establecer el tono de la relación bilateral.
De la Fuente tiene un reto: demostrar una capacidad diplomática y política más allá de relaciones públicas, lograr la unidad del Servicio Exterior mexicano sin coerción y cómo responde con servicios consulares a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Destaca por ahora que el llamado botón de pánico anunciado con bombo y platillo sea un refrito del plan de 2017, cuyos resultados efectivos se desconocen. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también representa un reto para la presidenta Sheinbaum, ya que si bien es positivo que Ebrard conozca al equipo cercano a Trump, el secretario también tiende al protagonismo, lo cual podría ser un elemento crucial, positivo o negativo, en una época donde las relaciones diplomáticas se realizan también a través de tweets o posturas públicas estruendosas. La presidenta Sheinbaum tiene entonces un doble reto. 1. Unir en torno a su gobierno a su equipo de alto nivel. Y 2. Aprovechar una posible relación directa con el presidente Trump, atajando agendas alternas de sus colaboradores. Muchas gracias, Jesús. Y Jesús pone sobre la mesa algo muy importante. Hablamos en la primera mitad acerca de lo que promete Trump y lo que va a hacer y no va a hacer, ¿no? Pero ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de México ante eso? Hablando de la presidenta, su gabinete, Cancillería, pues ahí lidiar con protagonismos, ir más allá de relaciones públicas. José Luis, ¿qué tiene que hacer México para enfrentarnos a esta nueva etapa aquí? Pues yo creo que seguir haciendo como lo va haciendo ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que si vemos el ejemplo de Claudia contra el ejemplo de Trudeau en Canadá, podemos ver que México está manejando bien hasta el momento esta relación bilateral con Estados Unidos. En Canadá, Justin Trudeau ya tuvo que renunciar, ya va a dejar el poder, tener que entregarlo y seguro se van a elecciones y quién sabe qué pudiera pasar ahí. Pero Claudia, siendo firme, defendiendo la soberanía, defendiendo los intereses de México, hasta el momento lo ha hecho muy bien. De hecho, el mismo Donald Trump ha reconocido que es una persona capaz, ¿no? Y sí, contamos con esa ventaja de que se llevaba muy bien con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en una entrevista yo vi que Trump dijo, bueno, si yo entiendo que ella es cercana al expresidente y si son parecidos, yo creo que nos vamos a llevar bien, ¿no? Trump se conoce por ser muy machista. Aún así, Claudia Sheinbaum ha mostrado que México y la presidenta se respetan. Y yo creo que ahí hay que agregar, ¿no? La relación de México y Estados Unidos no ha estado dada hoy y para siempre. Ha habido varios momentos en la historia binacional. No todo ha sido doctrina Monroe y demás. En realidad ha habido mucha colaboración en ciertos momentos con el general Lázaro Cárdenas, ¿no? O incluso también atendiendo a las necesidades internacionales de la relación bilateral, en donde pues Estados Unidos en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial necesitaba recursos, ¿no? Y acabó con esta política del todo intervencionista y dijo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a platicar, ¿no? Y vamos viendo qué se requiere. Es decir, ha habido varios puntos, ¿no? de tensiones e incluso también México, aun cuando Estados Unidos no necesariamente lo ha visto bien, ha tenido autodeterminación en parte de su política exterior, como en el golpe de Estado a Evo Morales, donde recibió la condecoración a Díaz-Canel, ¿no? Que es con la máxima condecoración que da este país en torno a Cuba. Ha habido muchos pronunciamientos y yo creo que iríamos en muy buen rumbo si continuamos en esta línea que mencionas, José Luis, pero sobre todo a mí siempre me gusta rescatar mucho que considero es un punto de quiebre también de la política exterior mexicana, no solo con la doctrina de Estrada, que hoy es constitucional, está en nuestra Constitución, el respeto a la soberanía, la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, etcétera, sino Andrés Manuel marcó muy bien a mediados de su sexenio, en julio del 2021, en este discurso en el marco del aniversario de Simón Bolívar, él habla mucho de esta nueva relación multilateral. A mí me parece que ese discurso marca un antes y un después, en donde primero dijo, sí, vamos a ver qué está pasando en América del Norte, pues obviamente por los lazos comerciales, la dependencia económica existente, pero después dijo, oye, mira, Estados Unidos, ¿sabes qué? Tú también me necesitas. Y me necesitas porque si volteas al otro lado del mapa, está China y está en toda América Latina y nos necesitamos más de lo que tú crees. Y ahí es en donde dice, no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, ¿no? Lo dice en esas palabras Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que Claudia Sheinbaum ha retomado
al pie de la letra, primero, la doctrina Monroe y segundo, el hecho de que no tenemos que tener una relación de sumisión e ir marcando, incluso hasta con el sarcasmo que caracteriza a Donald Trump, lo hemos visto con la presidenta. El decir, sí, mucho Golfo de América, pero vamos a hablar de la América mexicana, vamos a hablar, ¿no?, de quién es realmente ese territorio. Y yo creo que hemos visto que hay presidenta, ¿no?, que ha sido bastante firme, como lo fue sobre todo en los últimos años de su sexenio Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo hizo enojar el Departamento de Estado Andrés Manuel cuando se negó a ir a la Cumbre de las Américas? Claro. ¿Se acuerdan? Sin todos no estaban en invitados. Los Ángeles, pues sí. en Esto, California. pues estamos hablando en la primera parte acerca de posibilidades de unidad, ¿no?, entre América Latina y el Caribe, ¿no? Retomando lo de la carta, porque me parece muy, muy importante, ¿no? Esta carta fue muy bien recibida, ¿no? Es decir, no solamente detuvo a Trump, que estaba hablando mucho de aranceles contra México y cambió de tema, por lo menos temporalmente, luego retomó varias semanas después, pero también esta carta hizo eco entre el mismo público estadounidense, que es muy interesante, ¿no? Varios youtubers, varios ahí en diferentes medios, pues estaban muy interesados en esta carta, la tradujeron, lo estaban comentando. Vaya, en muchos casos porque pues son antitrumpistas y estaban interesados en cualquier cosa que pudieran usar como arma contra Trump. Pero parecía que finalmente, después de 6 años, se estaban dando cuenta que hay un gobierno de cambio aquí en México, ¿no? Que las cosas se están transformando, que México no es el mismo México de hace 6, 7 años, y hay una mujer presidenta ahora, pues elocuente, preparada. Parece que se estaban apenas despertando a eso, ¿no? Y bueno, se entiende, ¿no?, por toda la mala prensa que hemos comentado en nuestro podcast y en otros espacios, que muchos ni estaban al tanto de lo que estaba pasando en México. Pero parece que esta carta hizo meollo, logró cortar ahí, ¿no?, que no había pasado tanto en otros momentos. Y eso me conduce a mi siguiente punto, pues yo creo que la presidenta Sheinbaum es la persona más indicada para hablar directamente al pueblo estadounidense, ¿no? Si es que Trump amenaza con aranceles, se amenaza con invasiones, con entrar con drones o operativos abiertos o encubiertos, ¿no? Justo como Andrés Manuel usó la mañanera para ir por encima de los medios tradicionales y hablar directamente con el pueblo mexicano, la presidenta Sheinbaum puede hacer lo mismo al pueblo, el público estadounidense, haciendo videos en inglés, ¿no? Es decir, haciendo enlaces con la comunidad migrante y no solo, y realmente haciendo el argumento de México directamente a este público, porque hay un apetito para eso en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México, Sheinbaum tiene 76, 78% de popularidad en este momento. En Estados Unidos no, ¿eh? La mitad de los estadounidenses odian a muerte a Trump. Es decir, hay una gran oportunidad, ¿no?, de que esos argumentos que se escuchan acá, pero que no se escuchan allá, que sea la presidenta la que realmente hace esta carta de presentación al público estadounidense. Yo creo que esa tiene que ser una parte fundamental de este trabajo diplomático, justamente como dice Jesús, para que no quede en puras relaciones públicas, porque no va a ser suficiente. Y claro, esa atención, ese intercambio de ideas, de experiencias, son muy bienvenidas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este programa? Sin muros. Sin Hay muros. que derrumbar esos muros, pero que también existen en nuestro conocimiento de un pueblo al otro. Los gobiernos pueden tener muchas diferencias, ¿no? Pero yo creo que el pueblo mexicano y el pueblo de la clase trabajadora norteamericano tienen mucho en común y mucho que pueden aprender de la experiencia de México. Así que este tipo de intercambios son muy bienvenidos y creo que sí hacen mucha falta. Porque lamentablemente, por ejemplo, mucha gente no sabe que el socio comercial número 1 de Estados Unidos es México. No es China, no es Canadá, no son los países de Europa. Es México. Y hasta periodistas, yo vi una entrevista con Blinken, la periodista que estaba entrevistando al ahora saliente secretario de Estado de Estados Unidos, no sabía quién era el socio comercial número 1. No. Mencionaba China, mencionaba Canadá. Entonces, como bien dices, Alina, o sea, Estados Unidos también nos necesita. O sea, hay una cadena de producción muy integrada. Esto de querer cerrar las fronteras, cerrar el comercio, tampoco les va a ir bien si es que van a ir por ese camino. Y yo creo que estos acercamientos, este conocimiento, intercambios, pueden también facilitar que ese tipo de cosas no pase. Y también sueño un poco que lleguen a ser
inspirados por lo que está pasando aquí en México. O sea, yo creo que vimos después de las elecciones de Estados Unidos, cuando no ganó Kamala Harris, ¿no? De repente mucho interés en México. ¿Cómo que en México hay tan machistas? Ahí sí se pudieron, llegaron a elegir a una presidenta, ¿no? Aquí no pudimos, ¿no? Y muchos dijeron que era el sexismo que existe en el pueblo norteamericano. Pero empezaron a poner atención y llegaron a ver que, pues no es solo que Claudia es muy preparada, que es una científica, que sabe hablar inglés perfectamente bien, sino que es alguien que está cumpliendo con todo lo que se prometió. Y ahí creo que también Trump entra en una situación de peligro, porque él en la campaña hablaba de bajar los costos de vida, de bajar el precio de la comida, cosas así, ¿no? Ganó y de repente dice, no, es muy difícil. Esa misma base tiene necesidades. Es urgente bajar el costo de vivienda, bajar el costo de la comida, como dije. Y si no cumple, pues también va a decir, bueno, ¿dónde sí se puede? ¿Y quién está haciendo? ¿Y cuál es la diferencia? Y van a empezar a tener que abrir los ojos de lo que está pasando aquí en México. Y que de hecho esa misma situación de desgaste dentro del pueblo estadounidense ha permitido que hoy se hable incluso de estos terceros partidos que hace unos años era impensable, ¿no? Recuerdo que en estas elecciones, si bien no son los millones de votos, lo cierto es que el Partido por el Socialismo y la Liberación recibió bastantes votos, ¿no? Un partido abiertamente socialista que está pidiendo derechos tan básicos como la salud, la vivienda, la educación, y que para Estados Unidos es algo de ultraizquierda, ¿no? Son los radicales. ¿Cómo se te ocurre que la educación, la salud y la vivienda pueden ser un derecho y no un privilegio? Y eso creo que también está pesando mucho, no solamente, y eso, ¿no? Dejar esa lógica de las ciudadanías, de los y las estadounidenses, sino los millones de mexicanos y mexicanas que están viendo que sus familias en México están viviendo un auge, ¿no? Del bienestar, y que como nunca, y ustedes lo habrán visto, ¿no? Conocemos a mucha gente que hoy está interesadísima en lo que está pasando en México, porque es irreal, ¿no? A tan solo una frontera de diferencia que hay que derribar esos muros. Las cosas son, bueno, todo este turismo médico que existe en la frontera entre México y Estados Unidos, porque pues es eso, ¿no? La concepción de que no puede haber una salud accesible, una vivienda asequible, etcétera, etcétera. Y ahí hay un punto que es muy importante también en la política binacional, que es el rol que juegan fundamentalmente estos millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Hay muchos lobbies y se habla mucho de esta presión que llegan a hacer el lobby cubano, venezolano, nicaragüense, para traducirse directamente en políticas intervencionistas de asfixia financiera, económica dentro de sus países, pero poco se habla de la falta de esa organización y lo que podría impactar también directamente el que esos millones de mexicanos y mexicanas pudieran organizarse. Y que yo siempre la verdad es que lo trato de recordar, porque para mí fue muy, muy importante ver esa movilización nacional, ¿no? Que fueron mexicanos y mexicanas de todo Estados Unidos cada que iba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno está acostumbrado a ver la Casa Blanca con estas irrupciones de protestas y resulta que iban a respaldar al presidente López Obrador, ¿no? Y esas negociaciones que se estaban dando ahí, obviamente cambia la correlación de fuerzas cuando tienes a miles de mexicanos y mexicanas respaldando al presidente que estaba sentado en ese momento también con Trump y con Trudeau. Entonces ahí va a ser un factor también importante, y que lo hemos visto también que la presidenta lo tiene clarísimo, porque vaya que ha crecido el tema migrante dentro de las llamadas mañaneras. Sí, hay un gran músculo entre la comunidad migrante mexicana, no solamente económica, sino también política, que van a tener que utilizar, ¿no? En estos años por llegar. Y también para ir cerrando, otros argumentos que han hecho la presidenta, además de la carta, han sido muy importantes, ¿no? Ha hablado de que, bueno, el problema del consumo, como bien sabemos, de fentanilo, es un problema de Estados Unidos. Y que casi todo el fentanilo que cruza la frontera es en puertas de aduana legales y con ciudadanos estadounidenses que están haciendo el tráfico. Esto es importante. Hay que decirle a Tom Homan eso. Sí. Él no sabe eso. Él cree que son los migrantes que están trayendo eso, ¿no? Y acabo de revisar aquí, son casi 40 millones de mexicanos. Estados Unidos es una fuerza primera y segunda gigante. Sí, enorme. Y sí diría que, como último comentario, que sí, México también tiene importantes cosas decirles a los estadounidenses, ¿no? Sí. De decirles que ese problema del consumo no solo es la oferta, es la demanda de estas cosas, que también es parte, y
Todas las armas que también están llegando de Estados Unidos a México. Eso se tiene que hablar. No puede ser así esta relación desequilibrada que ellos nomás nos pueden exigir cosas. Nosotros hay que exigirle cosas a los norteamericanos. El fentanilo y otras drogas cruzan por aduanas legales en muchos casos, casi todos en el caso de fentanilo, por ciudadanos norteamericanos. Hay que recalcar eso. Las armas vienen por acá. Claro. Un 70-80% de las armas que se han usado en los crímenes violentos en México pues, vienen directamente de Estados Unidos, ¿no? Y no es una conspiración, Kurt, porque además ya Julian Assange y Wikileaks nos mostraron, ¿no? Todo esto de Rápido y Furioso. Estados Unidos arma al mundo. Es el complejo militar industrial de Estados Unidos que arma al mundo y México no es excepción. La hipocresía, Kurt. Y dos más cosas que han dicho la presidenta que me parecen muy importantes. Primero, pues la pregunta, ¿cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Que no hay cárteles allá? Por magia. ¿Van volando la droga ahí? ¿Solo hay cárteles de este lado? Un punto. Claro. Y también otra cosa, ¿dónde originó el problema de la adicción a las drogas, los opiáceos? Con la industria farmacéutica en Estados Unidos, la familia Sackler, pues todos esos doctores que estaban dando en prescripción opiáceos que fueron adictivos y sabían que eran adictivos y que había mucha utilidad y ganancia en esto. Esto abrió la puerta a la crisis que vemos hoy en día. Entonces es algo que pues los Tom Homans del mundo, ¿no? Los Mike Waltzes, los Rubios, no se enfocan tanto en eso, curiosamente, ¿no? ¿Cómo es que la industria farmacéutica de Estados Unidos creó las condiciones para que pues existiera la crisis actual ahora? Y esos son el tipo de argumentos que la presidenta y el equipo y la Cancillería y pues economía y todos van a tener que seguir haciendo. México no solamente tiene que ser reactivo a Trump, sino que también puede hacer sus argumentos y sus investigaciones y publicarlos. Y bueno, con esto vamos a hablar de otra manera de hacer comunicación entre culturas, porque donde unos colocan muros, nosotros en Sin Muros tendemos puentes. Y no hay mejor puente entre pueblos que la cultura y las artes. Entonces, vamos a la nota cultural con Melissa Jaramillo. Estampillas postales con imágenes del Día de Muertos, flores de cempasúchil en patrones digitales, calaveritas de azúcar en moldes industriales, siluetas de papel picado con frases en inglés. Todo desde la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El autor, Louis Fitch, un artista mexicano radicado en Estados Unidos con un reconocimiento internacional, quien ha recuperado elementos icónicos de la cultura mexicana para introducirlos al mercado estadounidense. Un puente cultural entre el arte tradicional y el futuro del diseño. Yo vi que había la necesidad de crear estos símbolos iconográficos de nuestra cultura a un nivel un poquito más comercial, porque lo vi que lo estaban haciendo a nivel nacional las corporaciones y no lo estaban haciendo diseñadores o artistas mexicanos o latinos, sino norteamericanos. Creo que ha llegado a un nivel global lo del Día de los Muertos. Yo comencé a usarlo como un proyecto personal mío y quise rescatarlo todo mi experiencia que yo ya tenía sobre eso y lo empaqueté en tal forma que se los comencé a ofrecer a las corporaciones porque había una oportunidad de que un mexicano diseñador podría responder a las necesidades de lo que estaban haciendo ellos en vez de que ellos contrataran a sus propios diseñadores norteamericanos sin entender lo que estaban haciendo. Y bueno, llevo específicamente casi 15 años o 12 años haciendo eso exactamente. A finales del 2021, Louis Fitch se convirtió en uno de los primeros artistas latinoamericanos en colaborar con la segunda tienda departamental más grande de Estados Unidos, creando una línea de 180 productos distribuidos en más de 3,000 tiendas en todo el país. Para mí es bien importante la accesibilidad de continuar haciendo trabajo que la comunidad latina pueda comprar. Entonces, todo mi trabajo siempre pienso en el precio que sea lo más accesible y que se pueda reproducir lo más fácil para poderlo vender lo más económico, específicamente para nuestra comunidad. Bajo la premisa de accesibilidad, Fitch se involucraría en un proyecto de pequeñas dimensiones y grandes alcances, creando estampillas postales para el gobierno de Estados Unidos y conmemorar el Día de los Muertos, una encomienda que haría realidad uno de los sueños más grandes de su infancia. Para mí el timbre
ha sido una gran influencia en mi carrera porque son como mini carteles, mini pósters. Y si puedes diseñar algo tan chiquito, bueno, puedes diseñar cualquier otra cosa. Con esta producción, Fitch estaría siguiendo los pasos de su mayor influencia y uno de los ilustradores más importantes en la historia de México, José Guadalupe Posada, creador de la famosa imagen de la Catrina. Él usaba a las calacas de tal forma que estaban vivas, no estaban muertas, no eran gente muerta, siempre estuvieron vivas y las hacía reír y comunicaban y protestaban, y a veces era para vender productos, a veces era para ilustrar un poema, a veces era para hacer protesta. Mi trabajo es lo mismo, es un lenguaje visual, estos personajes están vivos y representan a todas las culturas, no nomás a la mexicana. La fascinación internacional por la iconografía mexicana trasciende la mercadotecnia. Es el reflejo de una marca indeleble que los íconos, colores y tradiciones mexicanas han colocado en la historia del arte pop. La obra de Louis Fitch nos invita a encontrar los puntos de inflexión de la cultura popular mexicana y en ellos un mensaje potente que cruza fronteras y que conecta con el público estadounidense. Mi nombre es Melissa Jaramillo y esto fue Cultureando, comunicación, cultura y comprensión, periodismo sin muros. Fenomenal este segmento de Melissa, muchas gracias. Y qué importante, ¿no? Va a haber segmento cultural en todos los episodios de Sin Muros, porque ya no estamos en la época de los tecnócratas, ¿no? Que toda la política son nada más cifras y números ahí, ¿no? Es decir, la política es cultura, ¿no? La política es arte, ¿no? Y estos puentes tienen que seguirse haciendo y es una manera también de derribar muros, tal vez la manera más eficaz de derribar muros, como ven. Y tan necesaria y urgente, porque si no hay una disputa cultural, ideológica, pues también los procesos de transformación no necesariamente están destinados a ganar. Así que fundamental y bueno, serán de los temas que estaremos tratando aquí en Sin Muros. Claro, y también proyectando lo bueno que hay de México para todo el mundo. Que vean que aquí no solo nuestra deliciosa comida, sino también cine, música, Sí. todo lo demás. Para contrarrestar, ¿no? El narcoturismo falso del New York Times. Pero bueno, ya no queremos escuchar más del New York Times. Queremos realmente escuchar de ustedes. ¿Qué opinan de los temas de este programa, de otros temas de importancia de la comunidad migrante en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Vamos al buzón paisano y nos vemos la siguiente semana. Periodismo para construir un futuro sin muros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Almita Mora, yo vivo en el estado de California, originalmente soy de Jalisco y una de las cosas que me sorprendió mucho de esta elección es que algunos estados de los Estados Unidos que tradicionalmente eran demócratas terminaron siendo republicanos. Y bueno, yo tengo un negocio aquí en la ciudad de Santana donde nos dedicamos a preparar impuestos y ofrecer seguros.